¿Estamos? Bueno, buen día a todos. Perdón el atraso. Primero, contarles que el ministro de Economía, Luis Caputo, va a firmar una resolución que establece obras prioritarias para mitigar cuellos de botella y fortalecer el sistema argentino de interconexión, conocido como SADI, con una inversión de más de 6.600 millones de dólares para los próximos años que va a realizar el sector privado a través de diferentes concesiones de obras que se van a ir conociendo. El plan incluye 15 obras proyectadas en todo el territorio nacional, con la construcción y ampliación de estaciones transformadoras en 500 kilovatios, la incorporación de más de 5.600 kilómetros de líneas que equivalen a un 38% más que la red actual. Estas inversiones apuntan a mejorar el servicio, reducir los cortes de luz y mitigar los cuellos de botella, ampliando la capacidad para generar más inversiones y oportunidades, algo imprescindible en un país preso de distorsiones que ha generado el populismo energético en las últimas décadas en la República Argentina. En los últimos 6 años se realizaron solo el 38% de las obras necesarias en transmisión eléctrica, generando que hoy el 35% de las instalaciones del sistema se encuentren al final de su vida útil. La última obra de alta tensión que se realizó a nivel nacional fue en 2017 y en AMBA en 2006, es decir, hace 19 años, casi 2 décadas. El resultado de este descalabro es que hace 17 veranos los argentinos sufren cortes de luz. Mientras la demanda de energía en este periodo subió un 20%, la inversión solo ha crecido un 8%. Para dimensionar la situación crítica que encontró la actual gestión, es importante destacar que en los últimos años se tendrían que haber invertido 30.000 millones de dólares en obras. Caso contrario, se gastaron 150.000 millones de dólares en subsidios durante los últimos 20 años. Todo financiado, como saben bien ustedes, con emisión monetaria que nos trajo el periodo inflacionario o uno de los periodos inflacionarios más tristes de nuestra historia. El Gobierno Nacional trabaja para normalizar un sistema devastado por los vicios de la vieja política. Por eso, apenas asumimos, declaramos en su momento, recordarán ustedes, la emergencia energética. Desde diciembre de 2023 hasta hoy, Argentina registró el mayor superávit energético de los últimos 18 años y la producción petrolífera de Vaca Muerta subió un 20% interanual en abril. Con inversión del sector privado en un país ordenado y estable, Argentina se encamina en el sendero de los países normales, que es de donde nunca nos debimos haber ido. En otro orden de cosas, contarles que en el marco del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información. Las provincias que no adhieran al nuevo sistema van a perder el acceso a la información de facturación de personas y empresas. Tampoco podrán estar al tanto de los consumos que superen los nuevos umbrales fijados por ARCA. Un caso emblemático es el de la provincia de Buenos Aires, cuya agencia de recaudación local anunció hace unos días que no iba a respetar el nuevo régimen de información dispuesto por el Gobierno Nacional. El gobernador bonaerense pretende mantener el régimen persecutorio porque le sirve para despilfarrar los recursos de los bonaerenses. Recordemos que la provincia de Buenos Aires financia programas estatales de dudosa utilidad, tales como Mar para Todas, Masculinidades por la Igualdad o Ciencia sin Estereotipos. Por eso se le advierte al gobernador Kicillof y a todos los gobiernos provinciales que quieran pisotear la libertad de los argentinos, que el gobierno irá hasta las últimas consecuencias para que la gente elija qué hacer con sus ahorros. Tus dólares, tu decisión, como ya dijimos. Por otro lado, contarles que próximamente se va a publicar un decreto que modifica los tiempos máximos de vuelo y periodos de descanso para los tripulantes de vuelo y de cabina de pasajeros, con el objetivo de alinearlos al estándar internacional. Históricamente,
La reglamentación de los tiempos máximos de vuelo y de los periodos de descanso estuvo influenciada por la política y los sindicatos, en detrimento del desarrollo de la industria. Ahora los operadores del servicio van a tener más libertad para organizar y dirigir la operación, lo que va a generar más competencia y más ofertas de servicios para los argentinos. Esto es un paso más en la quita de privilegios de la casta aeronáutica, que contaba con beneficios tales como traslados gratuitos en remises, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pasajes vacacionales gratis para familiares directos de pilotos y pilotos jubilados, y un horario de trabajo que incluía el traslado en remisa al aeropuerto. Hoy, con un sector aerocomercial al servicio de los argentinos y no de los sindicalistas, el año pasado hubo récord de pasajeros. Se instalaron en el país nuevas aerolíneas y se abrieron nuevas rutas aéreas. Como siempre decimos, menos trabas en el sector aeronáutico, más libertad para los argentinos. Por último, y ya me abro a preguntas, quiero contarles que el Ministerio de Defensa, en conjunto con el de Capital Humano, implementará el servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 28 años que deseen servir a la nación. De ahora en más funcionará un programa educativo y de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria. El servicio militar voluntario formará y certificará a los ciudadanos en oficios concretos como cocinas, talleres mecánicos o tareas de vigilancia que les ayudarán a seguir construyendo su futuro. Quien sirve al país debe tener también las herramientas para desenvolverse con dignidad cuando termine su servicio. Además, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias, se incrementaron las semanas de instrucción militar inicial y se amplió la formación en tareas de defensa, en emergencias y respuesta ante catástrofes como inundaciones o incendios. El propósito de este nuevo servicio militar voluntario es inculcar en los jóvenes argentinos los altos valores que siempre caracterizaron a las Fuerzas Armadas: el esfuerzo, el valor, la disciplina y el amor por nuestra nación. Todos los que sientan el fuego sagrado de representar a nuestras fuerzas y servir a la patria son bienvenidos. Bien, hasta aquí lo mío. Los escucho. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. ¿Era tu cumpleaños o no era tu cumpleaños? Ayer. Ayer, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Me quedó la duda si era fake o no, así que bueno, muy feliz cumpleaños. ¿La pasaste bien? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Manuel, nos hemos enterado por notas periodísticas, no así por lo menos a través de la voz oficial o por lo menos a través tuyo o del gobierno, respecto de lo que ha sido la liberación, en todo caso, el traslado a Colombia, y entendemos que con un posible viaje a la República Argentina de María Alexandra Gómez García, pareja del gendarme Nahuel Gallo, y de Víctor Benjamín, quien es hijo de ambos. Bueno, en principio queremos tener la confirmación de que esto efectivamente haya sucedido de parte del gobierno, si es que efectivamente están viniendo a la República Argentina. Y por otro lado, ¿qué le responde el gobierno a la madre de Nahuel Gallo, Griselda Heredia, quien dijo en las últimas horas que se estaba desayunando con el tema, que no sabía nada, que está desesperada por la situación de su hijo y que la ministra de Seguridad no le avisó nada respecto de lo que estaba pasando con María Alexandra y con Víctor? El gobierno teme por la vida de Nahuel Gallo, teniendo en cuenta lo que está pasando en las últimas semanas con la intensificación de parte del régimen venezolano de detención de opositores, detención de extranjeros, y sobre todo, ¿qué le dice a esta madre, evidentemente más que preocupada, muy alarmada por lo que está sucediendo? Gracias. No, por nada. Bueno, arranco en realidad por el final de la pregunta. Este es un tema que ustedes me han preguntado un sinfín de oportunidades desde que ocurrió el triste episodio, y siempre les dije lo mismo y les voy a seguir diciendo lo mismo. Es un tema de seguridad nacional que no podemos dar información. Lo que sí te voy a contar, porque lo puedo contar y porque tengo la autorización para hacerlo, solo por eso, es que efectivamente anoche llegaron al país las personas que mencionás, fueron recibidos por Gendarmería Nacional y por la ministra Bullrich, y no te puedo dar más detalles, pero sí, efectivamente te confirmo que eso ocurrió anoche. Respecto
¿Su estado de salud, su situación en general, algo que se pueda comentar? No te puedo comentar nada, pero están en buen estado de salud. Bien, y respecto de las gestiones por Nahuel Gallo, ¿hay alguna No novedad? te puedo hacer ninguna aclaración, como no te la voy a poder hacer en otro momento tampoco, hasta en tanto y en cuanto eso no implique un riesgo en la seguridad de absolutamente nadie. ¿Y el mensaje a la madre de Nahuel Gallo que hace este planteo? El mismo que di la última vez, que estamos trabajando incansablemente para que efectivamente esta monstruosidad termine o se resuelva. Buen día, vocero. ¿Cómo andás? Todo bien. Julián Alves de Infobae. La semana pasada el ministro de Economía anunció el plan sobre los dólares en el colchón, una primera etapa que se va a anunciar por el boletín oficial y una segunda etapa que se va a enviar a través de un proyecto de ley que va a reformar la ley penal tributaria y la ley de procedimiento fiscal. Quería saber en qué grado de avance está ese proyecto de ley, si se va a presentar las próximas semanas, la semana que viene. Después, recién usted habló sobre una convocatoria de parte del ARCA para que las provincias firmen al nuevo régimen. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde? Y si va a estar el presidente en aquella firma. Y después hablaste recién de los gobernadores que por el momento marcaron sus discrepancias al respecto del nuevo régimen, que lanzaste un mensaje hacia ellos. Muchos de estos gobernadores se van a reunir con aquellos que sí están de acuerdo con el nuevo régimen la semana que viene en el CFI, donde van a analizar números como por ejemplo la baja del 4%, una proyección para finales de 2025, en las transferencias automáticas de Nación a las provincias. Van a consignar ese número, esa baja de la coparticipación. Quería saber si hay alguna negociación en trámite para que Nación, con aquellas provincias que sí adhieran al régimen, se les puedan transferir mayor presupuesto para obras públicas. Hay un reclamo particular sobre rutas nacionales. Quería saber si iba a haber una cuestión de reciprocidad al respecto de las provincias que sí adhieran o, alguna conversación al respecto. Gracias. No, lo que hice yo fue efectivamente explicar que nadie puede ir en contra del ahorro de la gente. Hice especial hincapié en el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque todos sabemos efectivamente, y está a la vista, la desastrosa gestión de los recursos públicos que realiza desde hace varios años. No fue para indicar que había negociación de ningún tipo de nada con respecto a nada y a ninguna reciprocidad de nada. Esto es no pueden poner condiciones a defender el ahorro de la gente. Digo. Esto es, así lo entendemos. Con respecto a... repetime por favor las preguntas porque te tomaste la atribución. De hacer tres, sí. En primer lugar, sobre cuándo se va a enviar el proyecto de ley. Es inminente. El proyecto está terminado, prácticamente terminado, así que es inminente. Veremos si es mañana o si es la semana que viene, pero entiendo que no va a ir mucho más allá de eso. Y respecto a la convocatoria de la firma, ¿cuándo, dónde? Y no si está definido todavía, pero también va a ser inminente. Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Todo bien, por suerte. Me alegro. Te quiero preguntar acerca del escándalo con la CIDE. Hace días, en una entrevista, el presidente Milei negó algunas cuestiones publicadas, pero no negó la existencia del documento. Lo que te quiero preguntar básicamente es si existe por parte del Poder Ejecutivo un plan de observación a ciudadanos de nuestro país que no coincidan ideológicamente con La Libertad Avanza. Y la segunda pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el conflicto en el Hospital Garrahan. Se está llevando a cabo una medida de fuerza que realizan médicos, residentes y también profesionales de planta. Denuncian la pauperización extrema de salarios y también de condiciones laborales, y también confirmaron para hoy una movilización a las 13 horas al Ministerio de Salud. Además de dictar la conciliación obligatoria, ¿el gobierno va a intentar hacer algún esfuerzo para paliar este drama que viven los médicos y que
de rebote, por supuesto, sufren los chicos que tienen estas enfermedades. Y al respecto de la audiencia por la conciliación obligatoria, te pregunto si hay fecha para una reunión entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores. Bueno, aprovecho, por supuesto, arranco por el final. Primero que hay que distinguir dos cuestiones con respecto al planteo que me haces. En primer lugar, el reclamo de los profesionales de la salud es entendible en Argentina. Argentina es un país donde hace mucho tiempo los médicos deberían ganar más, los policías deberían ganar más y los docentes deberían ganar más. Digo, esto es negarlo. Sería no entender lo que pasa en Argentina, digamos, y lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros esta situación la comprendimos siempre y como prometimos íbamos a ir en contra de todo lo que hacía que esta situación se dé, ¿no? De salarios que no están a la altura de lo que, repito, debería ganar un policía o de lo que debería ganar un médico o un docente. De hecho, lo primero que hicimos fue entender o entendíamos que lo primero que había que hacer era terminar con la inflación, que era en algún punto lo que más erosionaba el salario de todos los argentinos, especialmente de estos sueldos que venían siendo muy castigados. También entendemos que la solución de fondo efectivamente era ordenar las cuentas, lo hicimos a nivel nacional. El Garraham hoy tiene equilibrio en sus cuentas, tiene equilibrio financiero y sus cuentas volvieron a estar en orden después de 10 años en los que aumentaron un 59% los cargos jerárquicos para favorecer a la propia política. 59% los cargos jerárquicos en los últimos 10 años. Es más, en el último gobierno del doctor Fernández se crearon 1.200 empleos nuevos en el Garraham. 1.200 empleos nuevos en el Garraham. El Garraham tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta, prácticamente 2 empleados administrativos por cada médico. Lo insólito es que el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico. O sea, hoy se destina más a los salarios administrativos que a los salarios médicos. Te digo más, me ocupé de consultar al ministro de cuál era la proporción que hay en promedio en los hospitales entre médicos y administrativos, y esa proporción gira en torno, por supuesto en algunos lugares más, en algunos menos, depende de las prestaciones que dé cada hospital, pero ronda el 25%, o sea, el 25% de la planta es personal administrativo y el 75% de la planta es personal médico. Bueno, fíjate que acá lo que se da es, en el Garraham es lo contrario, ¿no? O sea, tenés por cada, repito, 66%, para hacértelo en la misma escala comparativa, tenés un 66% de empleados administrativos, un 33%, un 34% de médicos. O sea, fíjate lo dispar que resulta el Garraham, que este año tiene un presupuesto de 228 millones de dólares y que en términos reales es un 10% más que el presupuesto que tuvo el año pasado. No es casual que el reclamo en el hospital se haga días antes de que se implementen el sistema biométrico de presentismo para romper privilegios. O sea, claramente el sistema biométrico trajo tal vez un agravamiento de este reclamo en virtud de que esta desproporción que yo te estoy marcando tal vez quede mucho más expuesta ante este nuevo sistema biométrico para controlar accesos y egresos, como tienen acá, digamos, como ustedes pueden ver acá que ocurre en Casa Rosada. Y de hecho tampoco es casual que el anterior reclamo se haya hecho cuando se transformó la cúpula directiva. Es la misma lógica de siempre. Hay causas bien intencionadas, como te decía, digamos que un médico
además es una obviedad, digamos. El médico efectivamente debe ganar más de lo que gana, te repito, como otros también servidores públicos, como bien puede ser un policía o como bien puede ser un docente, pero detrás de esto siempre ocurre que algún vivo quiere ganar o quiere mantener algún privilegio. La conducción actual trabaja para poner los fondos donde deben estar, que en definitiva es en los pacientes, ¿no? Porque todo este presupuesto del que hablamos, en definitiva, no tiene otro destino que el de cada uno de los que se atiende, de los pacientes que se atienden en el Garrahan. El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero durante años se destinaron a inflar la planta administrativa. Hoy se está ordenando, por supuesto priorizando el servicio, y te repito, me parece que lo que tiene que quedar de esta explicación no es ni más ni menos que los recursos están, que están mal utilizados y que hay una desproporción absoluta entre el médico o el personal médico y el administrativo. De hecho, si tuvieses la misma proporción que el promedio del sistema, que te repito, hay veces que es un promedio, ¿no? Hay veces que hay más empleos administrativos y otras menos, de acuerdo al hospital. Si tuvieses la misma proporción, de hecho, no necesitas calculadora para darte cuenta que podrías duplicar los sueldos de los médicos si mantuvieses la misma proporción. Así que los recursos están, no se desfinanció el Garrahan, eso es una mentira. Lo que el dinero no está llegando efectivamente donde tiene que llegar. Con respecto a... ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho? Perdóname. Te pregunto primero si está la fecha de la audiencia con los trabajadores del Garrahan. Y la segunda pregunta, o la primera pregunta que te había hecho, es acerca de la CIDE. Si hay un plan del gobierno para observar a ciudadanos que no coinciden con la ideología de la Libertad Avanza. Mira, en principio, para quien no lo sabe, y aprovecho la pregunta, pues siempre es un tema complejo el tema de la CIDE. Existe un plan de inteligencia nacional que se presenta una vez por año. Obviamente en él se detallan a grosso modo los lineamientos del esquema de inteligencia del país. Es un plan secreto porque precisamente de él pende la seguridad de la nación, o sea, es un plan secreto y ese plan tiene 3 copias o 3 juegos. Uno, que por supuesto está en poder de la CIDE, otro que recibe el presidente de la Nación y otro que recibe la bicameral del Congreso. Por supuesto que todas las acusaciones son falsas, no te lo aclaré al principio, pero claramente son falsas. Nosotros, a pesar de los obstáculos de la política, siempre nos pusimos como meta reformar y transformar esta CIDE, o bueno, como se venía llamando antes, en un sistema de inteligencia que se use para lo que se tiene que usar, que es precisamente para defender a los argentinos y no como se ha utilizado en otros tiempos para cualquier otro tipo de cuestiones, como la que de hecho sugieren estos trascendidos sobre persecuciones y cuestiones absolutamente inconsistentes y que no han ocurrido. Incluso yo no tengo acceso a esa información, o sea que no te lo podría ni detallar, ni delinear, ni darte los títulos, ni sé lo que contiene, porque es secreto, y de hecho si yo lo supiese, probablemente no estaría acá. Así que tampoco lo podríamos comunicar, no lo podría comunicar, porque no habría chance de hacerlo porque no lo conocemos. Así que, perdón que me extendí, pero a tu pregunta, no, efectivamente eso claramente no es así y no lo haríamos ni está en nuestra génesis. Permitime la repregunta. Te vuelvo a consultar claro. Por la audiencia con el Garrahan, con los trabajadores, la fecha, si existe fecha. Perdón, ¿No? te pido disculpas. Y está preocupado el gobierno por las denuncias que hizo Hugo Alconadamón, el colega, hace unos días acerca de la intervención en su teléfono celular, luego de publicar el documento.
No, un tema de él, no. ¿Por qué debería preocuparnos si es un tema que le pasó a él? ¿Cuál sería la preocupación? Creo que dijo, por lo que yo leí, creo que no se lo hackearon el teléfono. Primero dijo él, por eso. Primero dijo que sí, incluso se le atribuyó. Nos alegramos que el malviviente, el malhechor que haya querido introducirse en su teléfono no lo haya logrado. Buen día, Gustavo Abuarab, ¿Cómo Sitio anda? Andino, ¿Bien? Mendoza. Muy bien. Tengo dos consultas. Una sobre el plan dólares no declarados. El Fondo Monetario Internacional dijo bien, pero atención con ese tema. Y las 40 recomendaciones del GAFI. Le consulto, del momento que se presentó hasta ahora, ¿qué repercusión ha tenido el gobierno respecto a cómo se va armando la propuesta y lo que significa todo el cambio para la economía de consumo en Argentina? Y la segunda, tenía otra pregunta, pero la voy a cambiar porque usted acaba de informar del SADI, del Sistema Argentino de Interconexión, y quiero preguntar puntualmente, si existe un deterioro en las rutas nacionales, ¿no podría ser también que el gobierno pensara, al igual que pensó, muy bien, por el tema de los cortes eléctricos en el sistema interconectado nacional, para las rutas nacionales, entendiendo lo que yo sé que responde siempre el gobierno respecto al gasto, la emisión y la discrecionalidad que hubo anteriormente en algunas obras, si no se podría pensar en hacer lo mismo para las rutas nacionales, entendiendo el deterioro que tienen las rutas nacionales y el plan de gestión que tiene el gobierno. Hágame la otra si quiere también. Hágamela si quiere la otra pregunta, la tercera. No, la tercera tiene que ver con A todos el les dejo comentario. libremente hacerme varias preguntas, se lo tengo que permitir a usted también. El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en su momento puntualmente, ¿para qué tenerlos ociosos acá? Llevémoslo a un barco al exterior. La misma pregunta. ¿Qué evaluación y qué novedad le puede dar usted a la opinión pública argentina de si esa operación fue realmente beneficiosa en el lugar que está ese bien argentino del erario público afuera de la Argentina? A ver, voy a lo último. Preguntas sobre los movimientos que pueda hacer el Banco Central. Se los debe preguntar el Banco Central, pero con mi pequeño expertise en la materia le puedo contestar o puedo sugerir una respuesta para la pregunta que hizo, la última. Todas las operaciones que se hacen son en pos de salvaguardar los activos y el valor de los activos en el tiempo del Banco Central. Así que, y de hecho hubo alguna fake news con respecto a que esos activos no estaban o que se habían erosionado, que habían, no sé, sufrido algún tipo de desintegración en el camino. Y bueno, después se publicó el balance y estaban allí, así que extraña manera de leer los balances tienen algunos cuando publican alguna información que no condice con la realidad. Con respecto a su primera pregunta, es prematuro sacar una conclusión de si el plan de reparación de los ahorros efectivamente tuvo algún impacto, porque de hecho todavía no entró en ejecución, ¿no? Es a partir del 1 de junio, así que hoy, si el calendario no me falla, estamos a 29 de mayo, así que todavía estamos a 48 horas y un poquito más de 48 horas de que esto se empiece a implementar o que uno pueda empezar a utilizar sus ahorros en el esquema que el ministro Caputo, Santiago Bausili y Juan Paso y demás funcionarios hemos detallado. Así que difícil hacer futurología con algo que todavía no ocurrió, pero que va a ocurrir en breve. De todas maneras, la expectativa nosotros ya la contamos y la expectativa es que finalmente los argentinos pierdan el temor a que haya un Estado voraz que se le quede con los ahorros. Por eso tanto hincapié hoy que
su compañero Julián de Infobae me lo marcaba, tanto hincapié con gobernadores que evidentemente no están a la altura de, digamos, de tener las ganas o la predisposición para que los ciudadanos vivan más libres y que puedan utilizar sus ahorros. Es sumamente llamativo lo de al menos el gobernador Kicillof. Pero bueno, nada que nos sorprenda. Y con respecto a las obras que le acabo de marcar con respecto al SADI, le comento también que aclaré específicamente que son obras que no tocan la cosa pública en términos ni de recaudación ni de equilibrio en las cuentas, ya que es toda inversión privada. Incluso hace varios meses hemos hablado aquí de concesiones de rutas al sector privado nacionales. Por supuesto que todo lleva tiempo y arreglar la infraestructura de un país absolutamente devastado lleva tiempo y no es de un día para el otro, pero claramente la intención es que el sector privado, tanto en energía como en otras obras de infraestructura, por supuesto, tenga los incentivos para efectivamente realizar esas obras. En esto que nos está diciendo, le consulto, ¿no cree que es complicado el tema de que el tiempo hace mucho más caro lo que hay que después pagar? Bueno, lo que yo crea o no crea es un tema de percepciones. Yo lo que me baso es en hechos fácticos o en hechos que efectivamente uno puede comprobar. Y lo que me pasa es que debo darle la razón en que 20 años de populismo y de desgracias de la política, de lo peor de la política argentina, claramente han hecho que los tiempos de recuperación no sean siempre los que uno pretende, siempre hablando del tema infraestructura. Pero bueno, la verdad es que volver el tiempo atrás nos encantaría, pero no es posible. La física aún no lo permite. Última pregunta. ¿Qué tal? Juan Pablo Peralta para Concierto Litoral y la multiplataforma Fénix. Multiplataforma, se me traba la lengua. Si no me decías el nombre, no te reconocía con el corte de pelo. Bien, Llegó impecable. Llegó el recorte finalmente. También, bueno, yo también, ¿eh? Sí. Quería consultarte con respecto a seguir la línea del colega Fernández, porque no podías dar explicaciones con respecto a eso que se dice sobre lo que salió en materia de la CIDE, ¿no? Sobre este informe secreto. Pero en general quiero ir a eso, a lo que le recrimina a muchos sectores al gobierno. No voy a dar nombres porque ya se conocen, expresidentes o demás. Dice, el gobierno de la Libertad Avanza no respeta la institucionalidad, el republicanismo, etcétera, etcétera. La respuesta es, bueno, los ñoños republicanos, etcétera, ese folclore, digamos, mediático. Pero más allá de eso... Me gustó esa definición, ¿eh? Sí, folclore mediático. Bueno, cuando se da, ¿no? Porque dice, el gobierno apunta a opositores, a la prensa, a detractores, son criticones. ¿Crees que hay algo de eso que es cierto, que por ahí el gobierno se tiene que sentar y rever? ¿O crees que son críticas que se hacen con mala leche, vamos a ver, como en el barrio? Con respecto a algún tema en particular, ¿me estás preguntando de manera genérica? En la generalidad de las que, cuando ves diferentes sectores que postulan lo mismo, ¿no? Dicen, bueno, el gobierno toma una restricción en este caso, en este otro caso, en este otro caso. ¿Crees que hay alguna lectura autocrítica del gobierno que diga, bueno, no, en realidad nos están atacando porque son opositores simplemente? Okay, o sea, la prensa, ahí te entendí el punto. Eso. Gracias, a ver, primero una aclaración sobre el ñoñismo republicano, al que a veces se hace referencia, o como vos decís, ¿no? En este folclore televisivo, mediático. En realidad, el tema es que uno lo que plantea, podemos estar en desacuerdo con un montón de cosas. Podemos estar en desacuerdo con formas, podemos estar en desacuerdo con medidas, podemos estar en desacuerdo con... Te digo más, podemos estar en desacuerdo con el rumbo de la Argentina, digo. O sea, vos podés pensar una cosa y yo puedo pensar otra, pero no nos podés acusar en ese marco, en ese contexto, de no cumplir la ley, de no respetar la Constitución y de no respetar la división de poderes. Y cuando nos cuestionás, repito, no vos, sino cuando el ñoñismo republicano cuestiona
el que somos un gobierno que va en contra de la división de poderes, que va en contra del régimen democrático. Bueno, la verdad es que no entendemos bien dónde viene la crítica cuando se cumple con la ley, se cumple con la Constitución, se cumple con cada una de las normas de este país, que rigen en este país. Y te repito, podés no estar de acuerdo con las formas. En lo que tenemos que estar todos más o menos de acuerdo es en que efectivamente este es un gobierno elegido por la gente, entendemos que respaldado por la gente de manera contundente. Bueno, de hecho no me voy a meter en el tema electoral, pero lo venimos viendo, que mucho del ñonismo republicano muchas veces uno los terminaba identificando con un color político. De hecho, uno del ñonismo republicano cuando yo trabajaba en los medios, compartí un montón de mesas y ha mentido incluso con cuestiones que pasaban en esas mesas estando yo presente. Entonces, me meto en temas estrictamente personales, pero creo que era atinado aclarar el tema del ñonismo republicano. Y ser un ñoño republicano no es algo despectivo, sino es eso, es entender algo como cierto que no lo es, el que nosotros seamos o vayamos en contra del republicanismo o de la Constitución. A tal punto no es así que grandes metas que hemos tenido, como por ejemplo objetivos o cuestiones que queríamos hacer, como la ley bases, tuvimos un primer rechazo en el Congreso, modificamos, corregimos, volvimos a enviar y a pesar de tener poca representatividad legislativa, lo logramos aprobar. No hay una sola cuestión que hayamos hecho que vaya en contra de la norma y en contra de la ley. Y esto es importante entenderlo porque, te repito, tal vez no estés de acuerdo con un montón de cosas y tal vez no estés de acuerdo con las formas, que creo que es alguna crítica de este ñonismo republicano, como dijiste vos, pero eso no implica que estemos dentro de lo que la Constitución nos permite y lo que creemos que es correcto, y de la honestidad que entendemos que nos caracteriza y de todo lo que estamos haciendo por el bien de los argentinos, hasta el día que la Constitución, la gente, el voto, lo que sea, nos diga que efectivamente ha terminado el mandato y que nos tenemos que ir a nuestras casas, y así lo haremos. Entonces, por ahí, repito, ese ñonismo republicano a veces a uno le da más pena o más tristeza porque efectivamente contra otros tal vez no eran tan efusivos y no se hacían tan cargo de las formas y no eran tan críticos de algunas cuestiones cuando efectivamente nos encerraban, cuando efectivamente había vacunatorios VIP, cuando hacían fiestas mientras que nosotros teníamos una vez por día para salir con el perro a dar la vuelta a la manzana. Bueno, ahí parece que no eran tan críticos y no eran tan defensores de la República. Hoy parece que alguna palabra que no les gusta la toman como un acto de antirrepublicanismo. Lejos estamos de serlo y lejos estamos de caer en esa discusión estéril de que las formas están por sobre la esencia o por sobre lo que realmente está pasando hoy en Argentina, que es un cambio de 180 grados en gran parte de los aspectos que nos tenía acostumbrados la República Argentina y que tal vez entendemos que muchos tal vez esperaban que no gobernemos y que no ganemos las elecciones en el 2023. Muchos hicieron todo lo posible porque este año no lo hagamos en las elecciones que pasaron. Y entendemos que es parte del juego de la mezquindad política de otras épocas que nosotros no compartimos ni vamos a usar nunca como método para mostrarnos, para querer sobresalir o para gobernar hacia adelante. Cada uno con sus métodos, nosotros con los nuestros, y los nuestros son gobernar y hacer lo que la gente nos pidió, nada más que eso. Perdón la extensión. No, me quería seguir hablando, bueno, chau.